Muy buenas noches, mis queridísimos patriotas, con una nueva información del día de hoy. Estamos a viernes 18 de octubre del 2024 con una información muy buena, recién calientita de la mañanera del día de hoy. Muy importante de lo que está pasando a nivel internacional respecto a México, que nos debe de importar mucho, ya que somos mexicanos y como mexicanos debemos de ejercer nuestro patriotismo que hay dentro de cada mexicano, no solamente en el mes de septiembre, sino todo el año. Debemos de practicarlo para realmente sentirlo, realmente no decir me siento profundamente orgulloso de ser mexicano y se te olvida, no te sabes ni el juramento a la bandera, no te sabes el himno nacional, no eres fiel a tus principios morales, espirituales. Esto es algo muy importante que sucedió el día de hoy en la mañanera. Dio una conferencia muy importante. Recuerden que van a decir a lo mejor que cómo sigo mencionando este tema, pero este es el tema que está el día de hoy muy fuerte en esta semana, que es el tema de García Luna y el dictamen que fue otorgado por el juez Cogan, de Brian Cogan del estado de Nueva York, mismo juez que le dijo a Genaro García Luna que no, por el hecho de que estuviera vestido como de traje y todo esto, quisiera decir que era mejor que Joaquín lo era el Chapo Guzmán. Dijo que Genaro García Luna era peor que Joaquín lo era el Chapo Guzmán. Imagínense nomás, para que el juez haya dicho eso. Nada más que recuerden también que luego hay frases que utilizan los americanos de una manera facciosa y hipócrita. Yo esto lo voy a tomar muy en cuenta y por eso lo menciono en el video, porque se los voy a volver a mencionar a lo largo de este mes y en el siguiente mes. ¿Cuándo calculo que va a pasar esto? A mediados de noviembre, entre el 12 de noviembre y el 18 de noviembre más o menos va a estar sucediendo esto. ¿Por qué les menciono esto y por qué les menciono estas fechas? Porque recuerden que este juez le mencionó al abogado de Genaro García Luna que tenían 30 días para solicitar ¿cómo se le llama, hombre? Para solicitar otro juicio, pero no recuerdo ahorita el nombre, una disculpa. Andaba un poco atareado, pero tiene el lapso de abrir otro juicio. Entonces esto es muy importante que está pasando en nuestro país. ¿Por qué? Porque se mencionan tres investigaciones que trae en su contra aquí en México, que yo siento, desde mi punto de vista personal, yo creo que son mucho más. Nada más que mencionan tres que son las más fuertes: de lavado de dinero de una empresa que era una empresa fantasma, que era de él mismo y que procedía de Panamá, de lavado de dinero. Otra denuncia por el tema de Rápido y Furioso, que fue en los tiempos de Felipe Calderón. Y otra denuncia por
de contratos que hizo con empresas también de él mismo respecto a las penitenciarías y a cárceles, a prisiones mexicanas, que se les dieron contratos. Aparte de todo esto, recuerden que yo ya se los he mencionado en muchos videos, que Genaro García Luna inició en el CISEN en 1988, cuando entró Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la República. Y también recuerden que traía la investigación de que él fue a sacar al segundo tirador en Tijuana, en Lomas Taurinas, cuando le dieron muerte al candidato de aquel momento, el candidato de la Esperanza, Luis Donaldo Colosio. Y participó, fíjense, después de haber participado en este tipo de cosas, lo dejaron crecer en la corrupción hasta que ya no pudieron dominarlo, hasta el día que llegó el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Fue cuando terminó, porque terminó de trabajar en la fiscalía, pues por parte del poder judicial de la Federación, que es como un ramo, porque participó en eso. Ningún juez lo hizo una orden de aprehensión o dictaminó una orden en contra de Genaro García Luna, nada de eso, sino que lo dejaron avanzar, crecer, hasta que se convirtió en uno de los líderes y protectores del cártel de Sinaloa. Entonces, de todo esto que estoy mencionando, y recuerden que yo se los he mencionado van bastantes videos que he subido donde he tocado este tipo de temas en especial, y yo les he mencionado mucho que tiene mucho que ver el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que no son personajes que tienen las manos muy limpias en este tipo de involucraciones. ¿Por qué digo? Porque hubo desvíos de dinero desde aquí de México, en especial a cuentas en Estados Unidos, y no solamente a cuentas en Estados Unidos, hay cuentas que se desviaron directamente a cuentas a Israel y a Egipto. Hubo lugares donde estuvieron mandando el dinero, desviando el dinero de aquí de México, y la familia de Genaro García Luna tenían empresas fantasmas. ¿Cómo cuáles? Pues empresas que cuando empezó la privatización de las prisiones de aquí de México, recuerden que no están privatizadas a su totalidad aquí en México, pero hicieron un gran avance de privatización de las prisiones aquí en México. Y recuerden que como lo hicieron en Pemex, que el Estado tenía que proporcionar cierta cantidad por cada prisionero, y al parecer la empresa privada no era más que pura ganancia, ganar por ganar. Eran contratos, pues ahora sí que, como decía nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, eran contratos leoninos. Yo les digo facciosos, falsos,
Este, entonces, todo esto que fue dictaminado, recuerden que le dictaminaron una sentencia de 38 años de prisión a Genaro García Luna. 38 años de prisión. Obviamente, yo siento que es muy poco para todas el daño que hizo a nuestro país, y no solamente en un estado, sino hubo daño en muchos lugares, en muchos estados de la República, que realmente hubo muchísimas personas desaparecidas, muchas personas, ni más ni menos, cuando encontraron yo no recuerdo cuánto tiempo hace que encontraron, para qué sería mentirle, sería de ser deshonesto de mi parte, pero toda la fosa que encontraron en San Fernando, allá en Tamaulipas. Pero no solamente esa fosa, también las cajas de tráileres que encontraron llena de cadáveres aquí en el estado de Jalisco. No solo eso, encontraron muchísimas fosas a lo largo de todo el periodo neoliberal, pero el periodo más fuerte fue el de Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque se comprobó que él protegía al cártel de Sinaloa. Aparte de que se comprobó que protegía al cártel de Sinaloa, le daban sobornos millonarios. Entonces todo esto pues es delicado, no es cualquier cosa. Y el día de hoy todavía se ponen a defenderlos algunos personajes. Yo no sé si sean personas que participan en algún partido político de los conservadores, neoliberales, o no sé, llegan a defenderlo. Yo no sé con qué cara defienden a un personaje como porque defender a una persona que estuvo involucrada en tantos homicidios aquí en México, en tantas desapariciones forzadas, pues no es cualquier cosa. Existen muchas evidencias por parte de la Fiscalía desde el caso, fíjense nada más, desde el caso Colosio de 1994, ya son 30 años. Ahora, todavía yo lo veo así, ese es mi punto de vista personal. Yo siento que el juez fue demasiado tibio con la sentencia, o no sé si llegó a un trato con la Fiscalía, con los jueces de los Estados Unidos, porque yo mismo ayer les mencionaba que puede solicitarse como si fuera testigo protegido. Porque el día mismo de ayer, y las evidencias del video que les voy a dejar en mi canal de YouTube, ahí van a aparecer algunas evidencias en mi canal de YouTube, que les voy a dejar el video. Recuerden, se llama Larga Vida al Patriota Mexicano. Ahí vienen todas las evidencias. Es un video largo, pero trae información acerca de la evidencia desde los casos, y esa evidencia la tiene la Fiscalía General de la República desde 1994, cuando fueron a sacar al tirador de Lomas Taurinas. Yo creo que ese es un caso que
que la gente, el pueblo mexicano, en especial los que recuerdan esa época, quisieran saber qué fue lo que pasó realmente, porque los que detuvieron, se ha demostrado, hay pruebas que no fueron ellos, no fueron ellos, quedaron libres los personajes que detuvieron, están libres. Ahora sí que fueron chivos expiatorios los que metieron. Por eso les digo, recuerden los montajes que les digo, está involucrada la prensa, empresarios. Empresarios en Estados Unidos hay muchos involucrados en las empresas creadas por la familia y por Genaro García Luna, en especial empresas que están en Estados Unidos y que vienen de Panamá. Entonces, pues realmente Genaro García Luna, pues obviamente fue un traidor a la patria, a la nación, a algo que él debió jurar proteger a los mexicanos, y hizo totalmente lo contrario al pueblo de México, hizo todo en contra. Entonces el juicio pues duró casi 6 horas. No, sí, el juicio, perdón, me equivoqué. Sí, en horas duró alrededor de ese tiempo, pero también para que terminaran desde que lo detuvieron en el 2019 al día de hoy, se retrasó mucho el juicio. Yo no conocía juicios que duraran tantísimo tiempo. Duró casi 6 años el juicio. Entre 5 y 6 años duró el juicio de Genaro García Luna. Lo posponían por una cosa y lo posponían por otra y lo posponían y lo seguían posponiendo. ¿Por qué lo posponían? Pues obviamente porque hay implicación, como yo les decía ayer, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, la CIA, la DEA, el ATF, los que introducen armamento bélico al Estado mexicano. ¿Para qué? Para armar a la delincuencia organizada aquí en México. Entonces es una hipocresía que digan que, porque siempre es lo único que sabe decir el gobierno de los Estados Unidos, que México tiene la culpa y que México tiene la culpa, y que las estupideces que dijo Marco Cortés, que dijo que se debería tipificar los narcotraficantes como que se debería de tipificar como narcoterrorismo, para que pudieran entrar fuerzas armadas de otro país aquí. Obviamente esa es una gran traición a la patria. Aquí tenemos fuerzas armadas, no necesitamos fuerzas armadas del extranjero. Las fuerzas armadas de aquí de México son las mejores del mundo, y no exagero, son de las mejores del mundo. Tienen entrenamiento muy sofisticado, son de la mejor calidad. Que en Estados Unidos tienen a los Silks, pues sí, pero aquí tenemos a los Gafes, la fuerza élite murciélago, tenemos a los Fest, tenemos a fuerzas especiales de los marinos también. Nada más que la fuerza élite mejor de aquí de México son los murciélagos. Tenemos de los mejores. Entonces,
Si se ha detenido esto, es por la protección de los conservadores. No es por... Lo que pasa es que ellos son demasiado traidores a la patria. Y yo lo he mencionado aquí muchas veces. Para que puedan cambiar eso necesitan que cambiar su manera de ser, de pensar y de actuar. Y eso no va solamente para los conservadores, también para aquellos que fueron que son chapulines y que brincaron a Morena, que brincaron al Partido Verde, que fueron de otros partidos y que brincaron al partido del PT, también. Mira, aquí está un traidorcillo que dice que solamente los socialistas, yo creo que ni siquiera sabe lo que es un país socialista. El día de hoy no hay países socialistas. Eso quedó hace muchas décadas en el pasado, mi buen. Hay que informarse. Hay que informarse. No hay países socialistas el día de hoy. Eso quedó hace como más de 50 años. O 50 años, si mal no lo recuerdo, en el pasado. Dice que los conservadores no tienen cerebro, les hace falta leer y instruirse. Qué bárbaros. Ahora, también exageraba García Luna con los tratos que hacía para privatización de cárceles. Para las privatizaciones de las cárceles. ¿Para qué? Para que el Estado mexicano tuviera que pagar eso, o se privatizaban bien al 100 sin que el gobierno tuviera que pagar absolutamente nada, o solamente unos cuantos pesos, o pues mejor que se las dejen al Estado. Mejor que se las dejen al Estado. Pero siempre los neoliberales piensan que van a estar mejor con las privatizaciones. Volteen a ver cómo está España. Cómo vivieron ahora cuando la crisis del petróleo. Cómo tenían los precios super elevados, del gas en las casas, de la electricidad, de la gasolina. Eso es puras falsedades. ¿Cuántos socios tenía Genaro García Luna? Muchísimos, y hay una investigación previa a eso y todavía viene más. O sea, se acaba de destapar una gran cloaca. Yo siempre les he dicho, la caca flota. No, no se queda hasta abajo, la caca flota. Y va a empezar a salir. Esto que le decía el juez a Genaro García Luna es algo que yo les he mencionado. Si envuelves en un papel periódico excremento y si envuelves en un papel celofán excremento y lo envuelves, a la hora de abrirlo es lo mismo. Aunque tengas uno envuelto en un mejor papel, es lo mismo. Al abrirlo te das cuenta que es lo mismo. Es excremento. Es lo que pasa. También por la parte de que yo les mencionaba el día de ayer, una gran participación de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera. Esto es muy importante porque ha ayudado a hacer una gran investigación. Recuerden que un juez de la Suprema Corte de Justicia liberó las cuentas de la esposa de Genaro García Luna. Liberó las cuentas cuando ya estaba terminando, supuestamente ya estaba a punto de terminar el gobierno de Estados Unidos el juicio de Genaro García Luna. Libera
las cuentas de la esposa, pues ¿qué hacen? Se pelan. Es corrupción de, ¿qué? Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que hizo? Hay, hay 30 contratos investigados por parte de Genaro García Luna, entre otras empresas fantasma en Estados Unidos, en Panamá y en otros países. Contratos que hizo por la Policía Federal con cantidades muy elevadas. Le decomisaron, y la multa, que a mí se me hace bastante poco, muy poco, lo que se está regresando al gobierno de México. 2 millones de dólares más 400,000 pesos de una casa que se le, de 400,000 dólares que se le decomisó de una casa en Estados Unidos. Eso se me hace muy poco el monto, por todas las desviaciones de recursos que hizo este personaje. Por eso le sigo mencionando, el gobierno de Estados Unidos tiene mucho que ver con esto, porque esto no es nada. Es como una paleta que le das a un niño para que ya no llore. Es a mí se me hace una burla, es muy pequeño el monto que se le quiere devolver a México, o que se le está devolviendo. Es muy poco para todas las propiedades que hicieron durante todo este tiempo. Son cantidades millonarias, no es cualquier cosa. Los desvíos también fueron millonarios, que tan solo hizo entre el 2009 y el 2019, cuando fue detenido. Una red internacional de lavado de dinero, más aparte los sobornos y todo esto. O sea, estamos hablando de muy fuertes cantidades. Y también mencionar que los jueces pues se han comportado de una manera muy corrupta, muy facciosa. Antes de que termine, hay cuentas hasta ahorita, de las cuentas más fuertes que se le han detectado, son cuentas en Israel y cuentas en Estados Unidos, más aparte las que hicieron acá en Sudamérica. Una de ellas es la de Panamá, en Centroamérica, Panamá, más aparte Sudamérica. Aparte de todo esto, cambiando el tema, los jueces, no manches, estos jueces querían, fíjense nada más, cambiando el tema, querían que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo eliminara del diario oficial de la Federación, o del diario oficial de la Constitución, se eliminara las partes que se reformaron de la Suprema Corte de Justicia. En primer lugar, es algo que no les compete, no es algo que pertenezca a su trabajo de ellos. Aparte, ese cargo le pertenece a el legislativo, que es el Congreso o las cámaras del Congreso del Estado mexicano. Entonces, que si no, con amenazas, que si no, iba a liberar delincuentes de alto impacto.
para que atacaran al pueblo mexicano. Pues este problema está muy está y aparte por parte del Poder Judicial falsificando, y también por parte de Genaro García Luna, una red de falsificación de documentos. ¿Qué es lo que pasa? Me sorprendo no de estos personajes, me sorprendo de las personas que los defienden, de las personas que quieren meter sus narices ahí diciendo que son buenos y que se comportaron bien y que hicieron bien su trabajo. Eso es lo que me sorprende, no de esos personajes. También están muy implicados periodistas. El montaje de Florence Cassés, que lo hizo Loret de Mola. La periodista Anabel Hernández, o escritora de ciencia ficción, que nada más ha estado golpeteando al gobierno porque quieren que le paguen. Pues esos son sobornos. Son sobornos. Porque quieren como doblegar, la palabra correcta, al Estado mexicano. Por eso es que el pueblo no los puede ver. Entonces, también se va a reformar, mencionaba el día de hoy nuestra presidenta, que se va a reformar, va a haber una pequeña reforma hacia los consulados en el extranjero, en especial en los Estados Unidos, porque se ha dado mucho el tema de lo de la credencial de lector, actas de nacimiento, pero esas pues son por parte de los estados, y la credencial de elector pues es por parte del INE, el Instituto Nacional Electoral. Entonces esto es lo que se va a reformar, para que puedan haber acuerdos, para que tengan una facilitación nuestros hermanos paisanos en los Estados Unidos, que puedan facilitar si necesitan agilizar, cuando necesitan algunos papeles respectivamente de gobierno, que es el acta de nacimiento, la CUR, credencial de lector, entre temas así de matrícula consular, y agilizar este tipo de trámites que son pues muy importantes. Entonces pues esa era mi información. Si te gustan mis videos, pues dales like, suscríbete, son totalmente gratuitos. De antemano pues te agradezco que hayas visto el video, un profundo agradecimiento. Y recuerden que tengo mi canal de YouTube, se llama Larga Vida al Patriota Mexicano. Cuando quieras, ahí tengo información más amplia, más extensa. Puedes ir a visitarme. Muy buenas noches, queridísimos patriotas, y muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por compartir mis videos. Muchas gracias por dejarme su poderosísimo like, porque hemos podido llegarle a muchas más personas. Y pues hasta luego, que Dios me los bendiga y me los cuide mucho. Muy buenas noches. Dio los detalles en un comunicado emitido, donde afirmó que el exfuncionario traicionó la confianza pública y a las personas que había jurado proteger. La que sigue. García Luna inició su carrera en 1989 en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, en el CISEN, donde permaneció hasta 1999 y ejerció varios cargos, entre ellos subdirector y director de área
director general y coordinador general de inteligencia. Cuando era subdirector operativo de dicho centro, tuvo lugar el homicidio lamentable del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. El 25 de octubre de 2021, ya en esta época, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación para que se investigara este hecho. Y la Fiscalía General de la República inició la investigación correspondiente, logrando probar que existe evidencia material y prueba científica de que el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, 2 personas accionaron en forma casi simultánea armas de fuego contra el entonces aspirante a la presidencia. El llamado segundo tirador, Jorge Antonio, fue detenido de forma inmediata y llevado entonces a la entonces Procuraduría General de la República en Tijuana, en donde fue rescatado directamente por García Luna. El 29 de enero de 2024, la Fiscalía General de la República, a través de un comunicado, dio a conocer que García Luna encubrió a Jorge Antonio, agente del CISEN, asignado a proteger al aspirante priista. Todas las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República, y en especial las de análisis de sangre, demuestran que en la ropa de dicho agente se halló el tipo de sangre de la víctima. Además, se encuentra debidamente probado que el CISEN mandó al acusado, a García Luna, al lugar de los hechos para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia. Cabe señalar, para también contexto de este caso, que un juez, también integrante del Poder Judicial, negó a que se abriera esta carpeta de investigación y continuar con la investigación correspondiente. Estamos hablando del año 2024. Recordando también que la que sigue, García Luna fue designado en 1999 coordinador general de inteligencia de la Policía Federal Preventiva, y en diciembre del año 2000, en el gobierno de Vicente Fox, se convirtió en el director de operación y planeación de la Policía Judicial Federal. Y en 2001 fue nombrado titular de la Agencia Federal de Investigación, la AFI. Ya con Calderón en 2006 se convirtió en secretario de Seguridad Pública Federal, cargo en el que se mantuvo todo el sexenio. En noviembre de 2013, García Luna se fue a vivir a Miami, Florida. Fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, y unos días después trasladado al Centro de Detención Metropolitano en Nueva York, donde hoy permanece, y su juicio duró casi 5 o 6 años. Decir, la que sigue, que entre las órdenes de aprehensión que hoy tiene la Fiscalía General de la República en contra de García Luna por delitos cometidos en México y que no tienen vinculación con el proceso penal de Estados Unidos, se encuentran la relacionada con su participación en la operación llamada Rápido y Furioso por el delito de introducción al territorio nacional de forma clandestina de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control. Hay que decir que la averiguación previa se inició en 2009 por la Procuraduría General de la República y que fue
hasta el año 2020, cuando García Luna, que ya había dejado de ser secretario de Seguridad, se pudo judicializar por la actual Fiscalía General de la República. En esta operación de Rápido y Furioso, el Grupo de Trabajo sobre el Control de Drogas contra el Crimen Organizado introdujo más de 2,000 armas de forma ilegal a México con el fin de identificar compradores, financiadores, transportadores y traficantes de armas para los cárteles y desarrollar, según ellos, inteligencia que pudiera desmantelar organizaciones criminales, lo cual nunca ocurrió, sino que ese armamento sirvió para potenciar la capacidad de actuación de estos grupos y generó una espiral de violencia en el país. Otra orden de aprehensión en su contra es por el uso indebido de atribuciones, este delito, uso indebido de atribuciones y facultades, así como por asociación delictuosa. Esta investigación también la lleva actualmente la Fiscalía General de la República y se debe a que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el 2020 promovió una denuncia penal ante la Fiscalía, ya que García Luna promovió un proyecto para la construcción de 12 centros federales de readaptación social bajo el esquema de la participación con la iniciativa privada, logrando que se aprobara el 10 de diciembre de 2010 un presupuesto para la celebración de contratos que se adjudicaron de forma directa a empresas creadas entre julio y octubre de este año 2010, exprofeso para este fin. Y se hizo una justificación del proyecto ante la Secretaría de Hacienda para que el gasto por cada recluso se iba a reducir, lo cual no ocurrió y al contrario, subió en exceso 10, 15 veces más por preso y ya que al pagar un centro de reclusión semivacío, incrementó exageradamente este costo por interno, generando un quebranto a la hacienda pública. Y pues finalmente decir que ayer, antier, un tribunal de Estados Unidos sentenció a Genaro García Luna y con ello también quedan asentados sus vínculos con el crimen organizado y pues recordar que el presidente López Obrador desde esta tribuna denunció una y otra vez el involucramiento del secretario de Seguridad de Felipe Calderón con organizaciones criminales. Y el Poder Judicial de la Federación no quiso juzgarlo y en cambio liberó a su socia y le regresó las cuentas a su esposa. El expresidente Calderón le dio a García Luna un poder ilimitado. Su gobierno declaró ante el pueblo una guerra contra los criminales que dejó muchas víctimas inocentes. Y las investigaciones de la Fiscalía General de la República en contra de García Luna, como aquí vimos, continúan abiertas. Y también la recuperación de los recursos del pueblo de México que actualmente litiga el gobierno mexicano en Estados Unidos. Subrayar que actualmente el gobierno de México, las autoridades, han decidido siempre estar del lado correcto, del lado de los mexicanos y estamos comprometidos con la cero corrupción, la cero impunidad y cero complicidad. Eso sería, Presidenta. Compañero Pablo Gómez.
Buenos días, ciudadana presidenta. Buenos días, compañeras, compañeros. Estoy tirando todo esto otra vez. Vamos a hablar de la trama corrupta de García Luna. Durante el periodo de 2009 a 2018, la Policía Federal, el CISEN y el ODAPRIS, que es el organismo de prisiones, otorgaron 30 contratos. García Luna, a través del tejido empresarial del Grupo Weinberg, encabezado por Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, obtuvo contratos por un total de 727.923.523 dólares y 528.026.666 pesos, de los cuales fueron pagados 625.188.666 dólares y 93.866.666 pesos, con el siguiente detalle. Como ustedes pueden ver, la empresa Numbap Inc. recibió pagos del organismo de prisiones ODAPRIS por 288,5 millones. Numbap recibió del CISEN 44 millones de dólares y algo más, y 67 millones y pico de pesos. Y de la Policía Federal, 14.500.000 dólares. Numbap Technologies Inc. del CISEN recibió 208.83 millones de dólares y Nice Systems recibió de la Policía Federal 69.100.000 dólares. GLAC, que es una empresa que aparece como propiedad de García Luna y su esposa, recibió de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, aquí no hubo contrato, un reconocimiento de adeudo y le pagaron en algún momento 26.666.666 pesos mexicanos con 60 centavos. Este cuadro se conformó gracias al apoyo que llevó a cabo la entonces secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, que está aquí presente. Bueno, estaba. Se nos adelantó al trabajo. De estos pagos, entre 2009 y 2018, la Policía Federal, CISEN, el ODAPRIS y la Procuraduría pagaron 625 millones y fracción de dólares y 93 millones de pesos al Grupo Weinberg a cuentas en México, Barbados e Israel. Entre julio de 2013 a enero de 2020, Numbap envió recursos a Estados Unidos por un total de 528 millones de pesos y 28 millones de dólares de manera directa. Los pagos del cuadro de arriba fueron hechos por entidades gubernamentales y depositados en cuentas de Numbap en el extranjero. Los de los cuadros de abajo fueron hechos por la empresa Numbap, cobrados en cuentas mexicanas y enviados al extranjero posteriormente. Como se puede ver en ese cuadro, en donde tenemos 28 millones y medio de dólares y 528 millones de pesos. Quiero decir que las empresas Numbap
son constituidas en Panamá, no son empresas constituidas en el territorio mexicano, aunque operaron en México. Nunca pagaron impuestos en México y tampoco que se sepa en algún otro país. Esta es una red internacional de lavado que complementa la red de defraudación al Estado mexicano. Regresaron a México de cuentas del grupo Weinberg 189.801.468 y a 109 beneficiarios, 82 empresas entre 2012 y 2020 por un monto de $102.543.823, 27 personas físicas entre 12 y 20 también en ese periodo por $7.257 de dólares, un total de 189.80 millones de dólares que volvieron al país en la triangulación que estuvieron haciendo. O sea, les pagaba el Estado mexicano, sacaban el dinero al extranjero y una parte lo regresaban y lo entregaban a empresas que son pantalla, que son empresas de cartón. Muchos de ellos han sido considerados de esa manera como factureros por el sistema de administración tributaria, y algunas otras empresas existen, aunque no tienen un funcionamiento normal. También hay 27 personas a las que físicamente se les hicieron pagos. Ahora, veamos un detalle. Como ya lo mencionó Rosa Isela, la secretaria de Gobernación, la Fiscalía Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda, y fiscales de la Fiscalía General de la República integraron una carpeta de investigación contra Genaro García Luna y sus socios relacionada con la contratación en el organismo de prisiones, ODAPRIS, contra 61 imputados, respecto a los cuales se obtuvo 61 órdenes de aprehensión, 12 de las cuales fueron cumplidas, 36 están vigentes, 8 personas fueron detenidas, 8 vinculados además a proceso. El Estado mexicano está en espera del proceso de extradición de Jonathan Alexis Weinberg Pinto, detenido el 31 de diciembre de 2023 en Madrid como posible responsable del tejido empresarial del grupo Weinberg, que fue el que utilizó a García Luna para poder conseguir los contratos. Primero daba él los contratos a través de otros funcionarios que ya están sometidos a proceso, y después que dejó de ser servidor público los conseguía, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Él operó transeccionalmente. Ahora, tenemos un proceso civil que va a culminar en un juicio en el estado de Florida. La demanda civil para la recuperación de activos presentada por el Gobierno de México en contra de Genaro García Luna y cómplices ante las Cortes del Condado de Miami-Dade en el estado norteamericano de Florida. Se reclaman más de $600 millones procedentes del Estado mexicano
a través de operaciones realizadas por el tejido empresarial del Grupo Weinberg, dirigido por Genaro García Luna, mediante una red de corrupción y lavado de dinero internacional, en la cual participan 7 personas físicas, 4 empresas contratistas, 40 empresas norteamericanas constituidas para adquirir, poseer bienes, diseminar recursos, recibir pagos y simular actividades. Antes del juicio propiamente dicho, que se llevará a cabo próximamente, dentro del proceso civil, el juzgado ordenado entregarle al Gobierno de México $2.406.427, producto de la venta de inmuebles y de un acuerdo reparatorio que se hizo como parte de este proceso. Además, un departamento evaluado en $555.800, que fue propiedad de García Luna y que ya se le entregó al Gobierno de México para su venta. Y ya han sido aseguradas 15 propiedades adicionalmente pertenecientes a García Luna y sus cómplices. Ahora, esto se adelantó, no hubo necesidad de concluir el juicio porque García Luna se negó a comparecer en el juicio personalmente y su esposa también, y fueron declarados en rebeldía, y entonces los bienes que estaban a su nombre, los que conocemos, puesto que ha sido una investigación que pues es muy complicada, pero tuvo algunos avances, esos pues ya han estado siendo adjudicados al Gobierno de México y han sido regresados y entregado el dinero conforme ha ido vendiendo los inmuebles a la tesorería de la Federación. Muchas gracias. Soberana y originaria conferida al constituyente permanente. No en todos los estados está esa posibilidad, en México existe. Es el órgano depositario de la soberanía popular a través de los representantes, con lo cual el Poder Judicial no tiene ninguna injerencia. No existe en nuestro sistema jurídico una disposición constitucional o legal que otorgue al Poder Judicial de la Federación o a cualquier otro ente facultad para cuestionar, revisar o anular la labor del órgano revisor de la Constitución. Por el contrario, la normatividad prevé expresamente la improcedencia de juicio constitucional, de los amparos y demás, en contra de las adiciones o reformas a la Constitución. Un juzgador, por lo tanto, no se puede autofacultar para someter a revisión jurisdiccional una reforma constitucional, porque más allá de sus atribuciones expresas, implicaría ponerse por encima del órgano revisor, erigiéndose en la máxima autoridad del Estado mexicano y desconociendo el postulado del constituyente originario, según el cual la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y no en un juzgador de distrito, ¿sí? La actuación de estos jueces usurpa atribuciones que le fueron conferidas al Poder Reformador, que es la máxima expresión. Aunado a lo anterior, pretenden suspender un procedimiento que vulneraría el pacto federal. Es el pueblo quien ejerce la soberanía por medio de los poderes de la Unión. En ningún caso las determinaciones de uno o de otro poder pueden contravenir las estipulaciones que les da al pueblo de México, ¿sí? Resulta pues inverosímil que un juez de distrito no solo pretenda intervenir y limitar las facultades constitucionales del Congreso, sino además incluso de los congresos estatales que forman parte
del constituyente permanente, ¿sí? Miren, ellos mismos, ellos saben, son constitucionalistas, son peritos en derecho y saben que la propia Suprema Corte de Justicia, en múltiples criterios, sentencias, hay jurisprudencia, ha negado la posibilidad de que se revise una reforma constitucional. Está clarísimo, lo dicen, no es susceptible de control jurisdiccional una reforma constitucional, ya que se encuentra en sí misma el tema constitucional, ¿sí? La labor del órgano reformador de la Constitución constituye una función soberana, no sujeta a ningún tipo de control externo. Todo está, todo lo tenemos desarrollado y esto, quiero decirles también, hay un claro conflicto de interés, por si no fuera suficiente ya que están desobedeciendo a la propia Constitución. No lo explico, es clarísimo, ¿sí? Es obvio el conflicto de interés que tiene. Es un caso sin precedentes, ¿sí? Se hará, hasta donde la presidenta ha informado, una denuncia ante el Consejo de la Judicatura para que revise. Tienen que revisar este Consejo de la Judicatura la actuación de los jueces de distrito que están contraviniendo la Constitución, sus propios criterios, sus propias jurisprudencias, y que determine el Poder Judicial si están actuando o no bien estos jueces de distrito que pretenden erigirse por encima de la soberanía del pueblo de México y del poder reformador que está en el Congreso. Con eso me quedo, porque es mucho más complicado, pero de manera general. Gracias. Así, presidente. Rapidísimo. Sí. Simplemente señalo lo siguiente: la Constitución y las leyes también obligan al Poder Judicial Federal. Es un poder constituido que no está exento de actuar en el ámbito de sus competencias. Todas estas suspensiones que se han venido otorgando son abiertamente contrarias a derecho. Primero, porque hay una disposición en la Ley de Amparo que con claridad establece que el amparo no procede en contra de reformas constitucionales y las y los jueces la han inaplicado de manera automática. En segundo lugar, porque tampoco procede la suspensión en contra de un proceso legislativo, mucho menos de un proceso de reforma constitucional como pretendieron. En tercer lugar, porque una suspensión no puede tener, en casos como este, un efecto restitutivo, que es invalidar o quitar una publicación en el Diario Oficial. Entre otras cosas, se está exigiendo a la presidenta algo que jurídicamente es imposible. El acto ya está consumado. Adicionalmente, se le está pretendiendo dar a la suspensión efectos generales, lo que también está prohibido, y se pretende que las suspensiones tengan efectos en procesos y procedimientos electorales, lo que también está prohibido. Es decir, en estos casos, los jueces y las juezas están actuando claramente al margen de sus atribuciones, con un interés personal y directo en contra de la reforma, estando impedidos para resolver y están trastocando y desafiando el orden constitucional. Muchas gracias. Bueno, resumiendo muy rápidamente, al menos hay 3 denuncias, aunque estamos haciendo una solicitud de información a la Fiscalía General de la República para saber cuántas denuncias hay o cuántas carpetas de investigación hay abiertas contra García Luna en la Fiscalía General de la República. Al menos, como presentó Rosa Isela Rodríguez aquí, hay 3, una relacionada con Rápido y Furioso, otra relacionada con la construcción de estos
espacios de detención, reclusorios, que se hicieron a través de contratos privados con costos muy altos y en donde hay participación de García Luna. Y por otro lado, esta investigación que presenta la UIF, en donde García Luna está involucrado pues en lavado de dinero, vamos a decirlo así. Además, está la carpeta de investigación abierta sobre el caso de Luis Donaldo Colosio, el asesinato de Colosio, en donde la Fiscalía encuentra que Genaro García Luna está involucrado. Sin embargo, un juez no dio la orden de aprehensión. Entonces, son al menos estos casos y estamos haciendo una consulta para ver si hay otros casos en donde hay investigaciones o incluso ya órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna en nuestro país. Lo segundo, una juez, le preguntaba ahora a Paulina si me daban el nombre de la juez. El día de ayer no nos ha notificado, es a través de los medios de comunicación, Nancy Juárez de Veracruz, de Coatzacoalcos, Veracruz, ordena bajar la publicación del Diario Oficial de la Federación de la reforma al Poder Judicial. Y ahí dice que si no se hace eso, se dará vista al Ministerio Público y que el delito para la presidenta, porque es un amparo, dentro de un juicio de amparo, son 9 a no sé cuántos años de cárcel. Entonces, ¿cuánto? 3 a 9 años de prisión. Entonces, en el primer caso es muy importante lo de García Luna, porque hay temas jurídicos, denuncias contra el criminal Genaro García Luna en México. Y lo segundo, la explicación que dan Ernestina Godoy y el ministro Saldívar, es que la juez no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación. Primero, porque no tiene atribución, porque una juez no está por encima del pueblo de México. Y segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo. Y tercero, porque es el Poder Legislativo quien ordena al presidente, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, no vamos a bajar la publicación, número uno. Y número dos, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura. Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero de todas maneras no queremos que quede en la impunidad, queremos que quede un antecedente de que hay una juez que por encima de su función está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo de cambio constitucional que está establecido en la propia Constitución y que deriva de la voluntad del pueblo de México expresada en las urnas el 2 de junio del 2024. Entonces, esos dos temas queríamos plantearles. Ahora sí, pasamos a las preguntas. Vamos de nuevo a la primera fila, pero acá. Muy buenos días, Presidenta. Ramón Flores del Centinela Informa, de Humanoid y funcionarios que la acompañan. La verdad es que nos urgía llegar aquí a la mañanera porque para mí es una pena el haber escuchado cómo ayer le matizaron la información varios periodistas y también la publicaron aquí en El País diciendo que el juez Brian Cogan había comparado a Genaro García Luna con el Chapo Guzmán. La verdad es que nosotros estuvimos presentes ahí en el juicio, bueno, en el juicio ya de la condena, y él nunca comparó a Genaro García Luna con el Chapo Guzmán. Le voy a decir textuales sus palabras del juez Brian Cogan, donde después de que termina de leer su carta Genaro García Luna, en unas breves palabras de su abogado César de Castro, pues la verdad es que el rostro del juez Brian Cogan se descompuso y le dijo, usted, prácticamente le dice cínico, porque le dice, usted es capaz de estar en la iglesia
los fines de semana y saliendo de la iglesia a estar negociando con los narcotraficantes. Le dice, yo entiendo que usted me dice que es un padre de familia, que fue muy educado, pero su carta no me conmueve, porque aparte usted dejó que creciera el Chapo Guzmán, que se expandiera el Chapo Guzmán, que se fortaleciera el Chapo Guzmán, le dio la espalda a la sociedad mexicana como secretario de Seguridad Pública y remata diciendo esto: usted no es como el Chapo Guzmán, usted es peor que el Chapo Guzmán. Entonces, esa declaración la matizaron. La verdad es lamentable que haya habido, le llaman vacas sagradas del periodismo ahí en ese juicio, y matizaran diciendo que había comparado el juez Brian Cogan a Genaro García Luna con el Chapo. Nunca lo comparó, le dijo que era peor. Bueno, y también, presidenta, preguntarle a don Pablo Gómez, porque también vimos el descaro brutal de que llega la esposa de Genaro García Luna, que tiene una orden de aprehensión aquí en México, llega allá al juicio, y cuando sale, ahorita le voy a mandar el video a Paulina, cuando sale, muchos hermanos migrantes la increpan de que regresara lo robado, y la señora con una sorna, con una sonrisa, se fue riendo. La verdad es que los medios independientes que estábamos ahí, pues le decíamos que no la fueran a agredir porque no era válido, pero con una sorna, y eso no lo tolera el pueblo. Entonces, preguntarle primero a don Pablo Gómez si ¿qué avance hay sobre su orden de aprehensión con la Fiscalía General de la República? ¿Qué pasó con la jueza que le liberó las cuentas? Y ahorita le hago una misma pregunta sobre el mismo tema. Gracias. ¿Quieres comentar algo? Gracias, con permiso. Sí, la orden de aprehensión contra García Luna y contra la esposa de García Luna es un proceso ya abierto que tiene a una gran cantidad de personas que están involucradas en ese procedimiento, que tienen orden de aprehensión. Hay varias personas que están en la cárcel por ese motivo. ¿Qué procede? Solicitar la extradición. Solicitar la extradición de todos los que están en Estados Unidos, empezando por García Luna y su esposa. El hecho de que García Luna esté en la cárcel no quiere decir que no haya que solicitar la extradición, porque una persona puede abandonar la cárcel por cualquier motivo, y en ese momento se aplica la extradición y el gobierno de Estados Unidos estaría en condiciones y con la obligación de enviar a México a esta persona cuando eventualmente abandone la cárcel. En cuanto a su esposa, pues inmediatamente deberían extraditarla. En cuanto a la jueza que quitó de la lista de personas bloqueadas a la esposa de García Luna, pues ustedes saben que no proceden, se los voy a decir con sinceridad, las quejas contra los jueces prácticamente son excepcionalmente proceden. Y siempre hemos presentado quejas, siempre hemos presentado recursos de revisión y siempre hay una negativa porque pues están en connivencia permanentemente. No por nada se hizo la reforma judicial más grande de la historia de México. Y, presidenta, sobre el mismo tema, sobre la declaración del juez Brian Cogan, donde dice que Genaro García Luna es peor que el Chapo Guzmán, preguntarle en concreto, ¿es un mensaje también directo para los próximos funcionarios públicos en este país saber en dónde pueden terminar si ellos se coluden con el narcotráfico o con el crimen organizado? Sí, y no se requiere necesariamente de un juzgado de Estados Unidos. Es decir, la cero impunidad es la cero impunidad. A delincuentes y a quienes engañan al pueblo de México diciendo que desarrollan una función cuando en realidad están en contra. Ahora, el tema también es que ayer, qué bueno que mencionas esto porque no se conoce, qué bueno que pudiste tomar la palabra y que mencionas que estuviste en el juicio y lo que realmente dijo el juez. Porque ayer en varios medios
Ahora resulta que García Luna no, quién sabe por qué lo sentenciaron después de 5 años de juicio. Ahora resulta que no hay pruebas y salen colaboradores del gobierno de Calderón o parte de su gabinete diciendo que no saben por qué García Luna fue sentenciado, cuando hay pruebas de personas, una embajadora, incluso hay un general y hay otras personas que le dijeron a Calderón que lo que estaba ocurriendo y la colusión con los delincuentes. Pero además, como si el juicio de García Luna en Estados Unidos no hubiera tenido la suficiente información, cruce de pruebas, cruce de testigos como para declararlo culpable, y las palabras del juez. Y además, ayer también, o antes de ayer, otros periodistas, porque también hay que hablar de quien así lo hizo, el montaje de Florence Cassés es previo, es cuando él era director de la Agencia Federal de Investigación. El invento de supuestamente bandas de secuestro, la denuncia que hicieron periodistas en aquel entonces, las amenazas de García Luna contra estos periodistas, por ese montaje en donde también participó un conocido conductor. Así es. Son previas a que Calderón lo nombre como secretario de Seguridad. Entonces ahora resulta que es una víctima. Calderón sabía. Y no puede él ahora decir que no sabía nada, porque además hay declaraciones de él diciendo yo me haré responsable si resulta culpable. Y entonces cargan ayer un montón de exfuncionarios diciendo que García Luna es inocente. Pues es triple cinismo, hipocresía y todo lo demás. Entonces, como lo mencionamos ayer, es importante que el pueblo de México sepa que hay órdenes de aprehensión contra García Luna en México, que hay investigaciones, que incluso hay una investigación relacionada con el asesinato de Colosio que tanto dolor le causó a nuestro país. Y también pues vamos a ver el tema de la extradición de la esposa. Muchas gracias, presidenta. En mi segundo tema también nos entrevistamos con muchísimos hermanos migrantes allá en Nueva York. Hay un conflicto que tienen ahí también con el consulado y se acercaron muchos migrantes a quererle hacer una propuesta a usted, presidenta, a través de un servidor, de que ellos quieren destrabar el conflicto, de que a veces quieren tramitar su pasaporte, su INE, su acta de nacimiento, su matrícula consular y no les dan la información adecuada y luego dicen que los funcionarios del gobierno de la 4T son los que no los atienden. Entonces hubo un grupo que platicó conmigo y me dijo que le hiciera llegar esta propuesta de que por qué no el gobierno hace un convenio con la UNAM, un ejemplo, de que por ejemplo los licenciados en Ciencias de la Comunicación, en vez de ir a hacer servicio a algún otro lado, lo hicieran en los consulados para que le pudieran brindar, no quiero ocupar la palabra ignorancia porque todos somos ignorantes en ciertos temas, pero porque muchos hermanos migrantes ignoran cómo hacer sus trámites para el acta de nacimiento, para la credencial de elector, para el pasaporte, y luego afuera de los consulados hay veces que hay abusones que les dicen, ¿quieres que te tramite tu acta de nacimiento? Pues te cobro tantos dólares. ¿Quieres que te tramite tu credencial de elector? Tantos dólares. Entonces ellos decían que si su gobierno podría proponer que cada sábado en cada consulado pudieran darles alguna orientación de cómo hacer sus trámites a los hermanos migrantes para que no tuvieran tantos conflictos con los funcionarios allá en Estados Unidos.
Se va a modificar la manera en que operan los consulados. Esa es la principal función del canciller. Está trabajando en ello, en varios sentidos. Uno, hay muchos trámites, como por ejemplo un acta de nacimiento. Son trámites que tienen que ver con los estados, no con la federación, porque los registros civiles tienen que ver jurídicamente con los estados. Entonces, lo que estamos trabajando también pues es la coordinación de las 32 entidades de la República con el sistema consular para poder facilitar la expedición de actas de nacimiento, actas de defunción o cualquier trámite que tenga que ver con el registro civil. Y además otros, por ejemplo, la emisión de la credencial de elector, pues tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral y el consulado facilita el espacio para que se dé, pues esto tiene que simplificarse. Entonces, no es responsabilidad de nuestros hermanos migrantes, no es responsabilidad de nuestros paisanos y paisanas que viven del otro lado el que la atención no sea correcta, es responsabilidad de los consulados. Entonces, por eso tiene que modificarse la forma de atención de los consulados, en donde su principal función sea la atención a las y los mexicanos que viven en particular en los Estados Unidos, pero no solamente. Entonces, está trabajando en ello el secretario Juan Ramón de la Fuente y ya va a venir aquí para poderlo presentar, pero tenemos también que avanzar en la facilitación de trámites para que pueda ser mucho más fácil el acceso a todo lo que requiere un mexicano o mexicana que vive en el exterior. Okay. Y por último, Presidenta, yo soy originario de un municipio que se llama Río Blanco, Veracruz. Es tiempo de mujeres, como usted lo dice. Se me acercó una señora de 92 años y me dijo que se sentía muy contenta porque ella pensó que iba a fallecer sin ver a una mujer presidenta, pero que ahora dice, por favor explícale a la presidenta que mencionan a doña Josefa Ortiz sin el Domínguez y mencionan a varias mujeres más y dicen que es tiempo de mujeres, pero que si usted sería capaz de hacerle justicia a todas las heroínas olvidadas que participaron tanto en el movimiento del 7 de julio de 1907, en lo que fue previo a la revolución allá en Río Blanco, Veracruz, en las que estuvieron también en las huelgas de Cananea, o sea, todas las mujeres que no tienen nombre, que si usted podría hacerles un monumento llamándoles no las heroínas olvidadas, sino las heroínas sin nombre, presidente. De hecho, lo hice en la Ciudad de México. Cuando fui jefa de gobierno, Paseo de la Reforma, que es pues una avenida no solo de la Ciudad de México, sino del país completo, porque la capital de la República pues es capital de todas y todos los mexicanos. Esta avenida tan importante de la Ciudad de México, que le pertenece a las y los mexicanos, no tenía una sola mujer. Tiene muchísimos monumentos dedicados a hombres que en la historia cumplieron alguna función y tienen su reconocimiento. Entonces, como primera jefa de gobierno electa, dije, vamos a hacer el Paseo de las Heroínas en Paseo de la Reforma, que va hacia el bosque de Chapultepec. Ahí hay 13 monumentos. Uno de los monumentos es a las heroínas anónimas, que no conocemos sus nombres, que hay que seguir investigándolas porque hay que conocer sus nombres, pero que han jugado un papel trascendental en la historia de México, en las 4 transformaciones y además apoyando a sus familias, porque esta idea de